Una viuda humilde recibe una advertencia aterradora de su esposo moribundo. Después de su muerte, debe huir del pueblo con sus hijos y refugiarse en lo profundo del bosque, dentro de un árbol que él mismo había tallado en secreto. La razón la dejó helada. Él había escuchado a varias mujeres del poblado tramar algo oscuro contra ella, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque su honestidad y dignidad chocaban con un lugar acostumbrado a la corrupción y el engaño. Sin entender completamente, pero confiando en sus últimas palabras, ella obedece y abandona todo lo que conoce para internarse en la floresta con sus 3 hijos pequeños. Lo que descubre dentro de aquel tronco gigante cambiará su destino para siempre. Años después, cuando nadie esperaba verla de nuevo, regresa al mismo pueblo que la rechazó, pero ya no es la mujer quebrada que huyó en la noche. Lo que hizo en el silencio del bosque y cómo transformó el dolor en algo que nadie imaginó, dejará al pueblo entero mirándose al espejo. Esta es la historia de una mujer que perdió todo y encontró algo que el dinero no puede comprar. El día que enterraron a Elías en el camposanto de San Vicente de las Peñas, el cielo se mantuvo gris y callado, como si hasta las nubes supieran que aquel hombre se había ido antes de tiempo. Berenice caminaba detrás del féretro con sus 3 hijos aferrados a su vestido negro, los ojos hinchados, pero secos. Ya no le quedaban lágrimas. Habían pasado 5 noches desde que su esposo cayó fulminado por una fiebre que ningún médico del pueblo supo curar. 5 noches en las que ella apenas había dormido, repasando una y otra vez las últimas palabras que él le había susurrado con voz quebrada. Cuando me vaya, toma a los niños y vete. No te quedes aquí. Vete al árbol, Berenice, al árbol grande del norte. Ahí estarán a salvo. En ese momento ella había pensado que el delirio de la fiebre lo hacía hablar sin sentido. ¿Qué árbol? ¿Por qué huir del único lugar que conocía, de la única casa que tenían, por humilde que fuera? Pero Elías insistió con una urgencia que le atravesaba la mirada. Prométemelo. Ellas quieren hacerte daño. Lo sé. Lo escuché. Berenice había prometido, aunque no entendiera nada, porque era imposible negarle algo a un hombre que se apagaba entre sus brazos. Ahora, de pie frente a la tumba recién cavada, sintió las miradas clavadas en su espalda. Las vecinas del pueblo formaban un semicírculo a pocos metros, vestidas de negro riguroso, con pañuelos en las manos y expresiones de pesar que no llegaban del todo a sus ojos. Dorotea, la del puesto de frutas en la plaza, sollozaba con estridencia exagerada. Remedios, la maestra jubilada, movía la cabeza con lástima ensayada. Y Eufemia, la partera más respetada del lugar, mantenía los labios apretados en una línea fina que podía leerse como tristeza o como otra cosa. «Pobre Berenice», murmuró Dorotea lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Tan joven y ya viuda. ¿Cómo va a mantener a esos niños ella sola? Es que el Elías nunca tuvo mucho», añadió Remedios con un suspiro. «Trabajaba duro, sí, pero, bueno, ya saben cómo es la vida cuando uno no sabe moverse en este pueblo». Berenice apretó los dientes. Sabía exactamente qué significaba eso. En San Vicente de las Peñas, moverse quería decir cobrar de más en la tienda, inventar multas falsas si eras policía, falsificar títulos de propiedad si trabajabas en el registro, o simplemente mentir con descaro para quedarte con lo que no era tuyo. Elías jamás había hecho nada de eso. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en la carpintería del señor Abundio, tallando mesas, sillas y puertas con una dedicación que a nadie parecía importarle. Y por eso mismo, en un lugar donde la honestidad era vista como debilidad, nunca habían tenido más que lo necesario para comer. El cura terminó la bendición con voz monótona. Los sepultureros comenzaron a echar tierra sobre el ataúd. Berenice sintió la mano pequeña de su hijo mayor, Ismael, apretando la suya. «Mamá», susurró el niño de 11 años. «¿Es verdad lo que dijo papá? ¿Vamos a irnos?» Ella no respondió de inmediato. Miró a sus otros 2 hijos, Lucinda, de 8 años, con los ojos enrojecidos, y el pequeño Tadeo, de apenas 5, que no parecía entender del todo que su padre no volvería. Luego alzó la vista hacia las mujeres que seguían murmurando entre ellas, lanzándole miradas que se sentían como agujas. Y entonces lo sintió, la certeza fría, inexplicable, de que Elías no había delirado, algo en la forma en que Eufemia desviaba la mirada.
algo en la sonrisa torcida de Dorotea, algo en el silencio calculado de Remedios. «Ellas quieren hacerte daño», había dicho Elías. Esa misma noche, Berenice empacó lo poco que tenían en 2 bultos de tela: ropa, un par de mantas raídas, una olla, 3 platos de peltre y un cuchillo. Dejó la casa sin cerrar la puerta, porque no había nada que robar. Tomó a sus hijos de las manos y comenzó a caminar hacia el norte, alejándose del pueblo bajo la luz pálida de una luna menguante. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Lucinda, arrastrando los pies. «A donde tu papá nos dijo», respondió Berenice, con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba por dentro. Caminaron durante horas. El camino de tierra se fue estrechando hasta convertirse en vereda, y luego en nada. Los árboles crecían más densos a cada paso, bloqueando la luz de las estrellas. Ismael llevaba a Tadeo en la espalda, y el niño dormitaba con la cabeza apoyada en el hombro de su hermano. Berenice sentía las piernas como plomo, pero no se detuvo. No podía. Si se detenía, si pensaba demasiado en lo que estaba haciendo, el miedo la aplastaría. Cuando el sol comenzó a despuntar entre las copas de los árboles, llegaron a un claro rodeado de helechos gigantes y troncos cubiertos de musgo. Y ahí, en el centro, se alzaba el árbol más grande que Berenice había visto en su vida. Un ahuehuete ancestral, con un tronco tan ancho que habrían hecho falta 10 hombres tomados de las manos para rodearlo. La corteza estaba surcada de grietas profundas y en la base, casi oculta por raíces retorcidas, había una abertura. Berenice se acercó despacio, el corazón latiéndole en la garganta. La abertura era lo suficientemente grande para que pasara una persona agachada. Dentro había penumbra, pero también olor a madera seca y algo más. Algo que olía a esfuerzo humano. «Mamá, ¿vamos a entrar ahí?», preguntó Ismael con los ojos muy abiertos. Berenice asintió. No tenía otra opción. Se agachó, entró primero y ayudó a sus hijos a pasar uno por uno. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, lo que vio la dejó sin aliento. No era una cueva natural, era una casa. Elías había tallado el interior del tronco con sus propias manos. Había un espacio para dormir con tablones lisos cubiertos de mantas viejas. Había repisas excavadas en la madera viva, donde descansaban velas, fósforos envueltos en tela encerada, latas de frijoles y maíz. Había un pequeño fogón improvisado con piedras, con un agujero en lo alto del tronco que servía como chimenea. Y en las paredes, grabadas con cuidado, había letras: «Para Berenice y los niños. Si llegaron aquí, es porque tuve razón. Perdónenme por no habérselos dicho antes. Los amo». Berenice se dejó caer de rodillas. Sollozó sin poder contenerse, mientras Ismael abrazaba a sus hermanos y los 3 niños lloraban en silencio, acurrucados en un rincón de aquella morada imposible. Pero entonces, cuando ya no le quedaban fuerzas ni para llorar, Berenice vio algo más. En la pared del fondo, casi invisible entre las sombras, había una grieta vertical. No parecía natural, parecía una puerta falsa. Se acercó despacio, tocó la madera con los dedos y empujó suavemente. La pared se dio hacia adentro con un crujido seco, y detrás, en un hueco excavado en el corazón mismo del árbol, brillaba algo que no debería estar ahí: oro. Montones y montones de pepitas de oro, apiladas en sacos de arpillera abiertos, reluciendo a la luz tenue de la mañana que se filtraba por las rendijas del tronco. Berenice retrocedió, mareada, con las manos temblando. No entendía nada. ¿De dónde había sacado Elías todo eso? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y más importante aún, ¿qué se suponía que debía hacer ella ahora con semejante descubrimiento? Afuera, el bosque seguía en silencio. Pero muy lejos, en San Vicente de las Peñas, 3 mujeres terminaban de desayunar juntas en la casa de Eufemia. ¿Ya se fue?, preguntó Remedios, sorbiendo su café con calma. «Anoche», respondió Dorotea con una sonrisa. «La vi cargando bultos con los niños. Se fue al monte, como una tonta». Eufemia rió entre dientes. «Mejor, así no tendremos que hacerle nada. El monte se encargará de ella». Las 3 alzaron sus tazas y brindaron en silencio. Ninguna sabía que, en ese mismo instante, Berenice estaba tocando el oro con dedos incrédulos y entendiendo por primera vez que su esposo no la había enviado al bosque para esconderse. La había enviado para renacer. Los primeros días en el árbol
fueron los más difíciles. Berenice pasaba las noches despierta, escuchando cada sonido del bosque como si fuera una amenaza. El aullido lejano de los coyotes, el crujido de las ramas cuando el viento soplaba, el roce de animales pequeños entre la hojarasca. Ismael dormía abrazado a sus hermanos, intentando ser fuerte, pero ella lo escuchaba llorar en silencio cuando creía que nadie lo oía. Lucinda se despertaba sobresaltada, preguntando por su padre. Y Tadeo, el más pequeño, se aferraba a las faldas de Berenice con una necesidad que le partía el alma. Durante el día, salían a buscar agua en un arroyo cercano que Berenice había encontrado siguiendo el canto de los pájaros. Llenaban una cubeta oxidada que Elías había dejado escondida entre las raíces y la cargaban de vuelta al árbol, derramando la mitad en el camino. Comían lo que había en las latas: frijoles fríos, granos de maíz remojados, galletas duras que había que remojar en agua para poder masticarlas. Berenice racionaba cada bocado como si fuera lo último que tendrían, porque en su mente tal vez lo era, pero el oro seguía ahí. Cada vez que pasaba junto a la pared falsa, sentía su presencia como un peso invisible. No se atrevía a tocarlo de nuevo, no sabía qué hacer con él. ¿Cómo se vendía el oro? ¿A quién podía acercarse sin levantar sospechas? ¿Y si alguien le preguntaba de dónde lo había sacado? En San Vicente de las Peñas, las preguntas siempre venían acompañadas de acusaciones. Si aparecía con dinero de la nada, todos dirían que lo había robado. O peor, querrían quitárselo. Una tarde, mientras los niños jugaban afuera recogiendo piñas de pino, Berenice se sentó en el suelo del árbol y abrió uno de los sacos de arpillera. Las pepitas brillaban con un fulgor apagado bajo la luz que se filtraba por las grietas del tronco. Tomó una entre los dedos. Era pesada, fría, irregular. Pensó en Elías, en sus manos callosas, en las noches que llegaba tarde a casa, con tierra bajo las uñas y el cuerpo molido de cansancio. Él nunca había dicho nada sobre minas, nunca había mencionado búsquedas ni tesoros. Solo trabajaba, regresaba, besaba a sus hijos y se sentaba a la mesa a comer lo poco que ella lograba preparar. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esto?, susurró Berenice al vacío con la voz quebrada. ¿Cuánto tiempo cargaste este secreto solo? No hubo respuesta, solo el viento moviendo las hojas afuera. Berenice cerró el saco y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No podía quedarse paralizada. Tenía 3 hijos que alimentar. Tenía que pensar. Esa noche, después de acostar a los niños, encendió una vela y se quedó mirando la llama durante horas. Recordó algo que Elías le había dicho una vez, años atrás, cuando todavía eran novios y caminaban por la orilla del río. Tú eres más lista que todos los del pueblo juntos, Berenice. Si algún día te lo propones, vas a dejar a todos atrás. Ella se había reído, porque en ese momento le parecía imposible. Pero ahora, en el silencio del árbol, esas palabras regresaban con un peso distinto. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Guardó 3 pepitas de oro en un pañuelo que ató a su cintura, bajo la falda. Dejó a Ismael a cargo de sus hermanos con instrucciones claras: no salir del árbol, no hacer ruido, no encender fuego. Luego caminó durante 4 horas hasta llegar a un pueblo más grande que San Vicente de las Peñas, un lugar llamado Mineral del Cedro, donde había oído que pasaban comerciantes y compradores de metales. Las calles eran más amplias, más ruidosas. Había puestos de comida, vendedores ambulantes, mujeres con canastas en la cabeza. Berenice caminó con la cabeza baja, sintiendo las miradas de los hombres que se detenían a observarla. Preguntó con voz tímida dónde podía vender oro. Un anciano sentado en la entrada de una ferretería la miró de arriba abajo antes de señalar con el bastón hacia una casa de adobe con letras descoloridas: compra y venta de minerales, Joaquín Uriarte. Berenice entró con el corazón en la garganta. Adentro había un hombre de unos 50 años, con anteojos gruesos y bigote canoso, inclinado sobre una balanza de precisión. Alzó la vista cuando ella cerró la puerta. ¿Sí?, preguntó sin mucha cortesía. Berenice tragó saliva y sacó el pañuelo de su cintura. Lo desató despacio y colocó las 3 pepitas sobre el mostrador. El hombre frunció el ceño. Tomó una de las pepitas, la examinó bajo una lupa, luego la mordió ligeramente con los dientes. Berenice contuvo la respiración. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Joaquín sin levantar la vista. Era de mi esposo, respondió ella con voz firme, aunque por dentro temblaba.
Murió hace poco. Dejó algunas cosas. Joaquín la estudió en silencio. Luego asintió despacio, como si hubiera decidido creerle, o simplemente no hacer más preguntas. Es oro legítimo, buena pureza. Te doy 400 pesos por las 3. Berenice no tenía idea si era un buen precio o si la estaban robando, pero 400 pesos era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Está bien, susurró. Joaquín contó los billetes sobre el mostrador. Berenice los tomó con manos temblorosas, los guardó en su delantal y salió de ahí sin mirar atrás. En el mercado compró arroz, frijoles, harina, aceite, sal, jabón, velas, fósforos, mantas nuevas y ropa para los niños. Compró cuadernos, lápices y 2 libros usados que encontró en un puesto, uno de aritmética básica y otro de historia. Compró también un morral de cuero para cargar todo y emprendió el regreso al árbol, caminando más rápido que nunca, con una sensación extraña burbujeando en su pecho. No era felicidad, no todavía. Era algo más peligroso: esperanza. Cuando llegó al claro y vio a sus 3 hijos esperándola en la entrada del árbol, supo que había tomado la decisión correcta. «Mamá, ¿qué trajiste?», preguntó Tadeo, saltando de emoción. «Comida», respondió Berenice, dejando caer el morral al suelo. «Y otras cosas». Esa noche comieron arroz con frijoles calientes, y por primera vez desde la muerte de Elías, los niños se fueron a dormir con el estómago lleno. Berenice se quedó despierta, sentada junto al fogón con uno de los libros abiertos sobre las rodillas. La luz de la vela bailaba sobre las páginas. Hacía años que no leía nada. En San Vicente de las Peñas nadie le había dado importancia a que ella supiera leer y escribir. Pero ahora, en el silencio del árbol, esas letras se convirtieron en algo más que palabras. Se convirtieron en un camino. Pasaron las semanas. Berenice vendió más oro, siempre en pequeñas cantidades, siempre en pueblos diferentes. Aprendió a regatear, aprendió a reconocer cuando alguien intentaba engañarla. Compró más libros, estudió por las noches mientras los niños dormían, aritmética, geografía, historia, contabilidad. Leía una y otra vez hasta que las palabras se grababan en su memoria. Ismael también comenzó a leer los libros. Lucinda aprendía las letras trazándolas en la tierra con un palo. Hasta Tadeo sabía contar hasta 20. Un año después, Berenice ya no era la misma mujer que había llegado al árbol con el corazón roto y las manos vacías. Una tarde, mientras preparaba la cena, Ismael se acercó a ella con un papel en la mano. Había dibujado una casa. No el árbol, una casa de verdad, con paredes de adobe, techo de tejas y ventanas grandes. «Mamá», dijo el niño con seriedad, «cuando seamos ricos de verdad, ¿vamos a tener una casa así?». Berenice miró el dibujo, luego miró a su hijo, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. «Vamos a tener algo mejor», respondió. «Vamos a construirlas, para nosotros y para otros». Ismael no entendió qué quería decir, pero Berenice sí, porque en algún momento, entre las noches de estudio y los viajes silenciosos a pueblos lejanos, había dejado de pensar solo en sobrevivir. Ahora pensaba en algo mucho más grande, y lo que no sabía era que mientras ella planeaba su futuro en el corazón del bosque, en San Vicente de las Peñas, alguien acababa de hacer una pregunta peligrosa. ¿Alguien ha visto a la viuda de Elías últimamente? Pasaron 5 años, 5 años en los que el árbol dejó de ser un refugio improvisado y se convirtió en un hogar. Berenice había hecho arreglos discretos. Compró lonas impermeables para sellar mejor las grietas durante la temporada de lluvias. Instaló una estufa de leña pequeña que había conseguido en un pueblo lejano. Incluso mandó hacer cortinas gruesas para dividir el espacio y darles privacidad a los niños. El árbol seguía siendo su secreto, su fortaleza, pero ya no era el lugar de miedo y hambre que había sido al principio. Los niños habían crecido. Ismael tenía ahora 16 años, con los hombros anchos y las manos fuertes como las de su padre. Lucinda, de 13, era delgada y curiosa, siempre con un libro bajo el brazo. Y Tadeo, de 10, corría entre los árboles con la energía inagotable de quien nunca había conocido las limitaciones de un pueblo pequeño. Pero el mayor cambio había ocurrido en Berenice. Ya no era la viuda asustada que había huido en medio de la noche. Ahora hablaba con firmeza, calculaba números con rapidez mental y negociaba contratos con hombres que la doblaban en edad y experiencia. Había estudiado cada libro que pudo encontrar.
Había viajado a ciudades más grandes, Durango, Torreón, Chihuahua, siempre con cuidado, siempre discreta, vendiendo el oro poco a poco y transformándolo en conocimiento, en contactos, en oportunidades. 3 años atrás, había conocido a un ingeniero llamado Esteban Robles en una feria comercial en Durango. Era un hombre serio, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y una reputación impecable en la construcción. Berenice se le había acercado después de escucharlo hablar sobre la necesidad de viviendas dignas en las zonas rurales. Le había dicho sin rodeos que tenía capital y quería invertirlo en construir casas. Esteban la había mirado con escepticismo al principio, pero cuando ella sacó un fajo de billetes y le mostró planos que había dibujado ella misma, planos sencillos pero funcionales, de casas de adobe reforzado con techos seguros y ventilación adecuada, el ingeniero cambió de expresión. ¿Usted dibujó esto?, había preguntado examinando los trazos con atención. Sí, respondió Berenice. Estudié por mi cuenta. Sé que no soy ingeniera, pero entiendo lo básico y sé lo que necesita la gente. Esteban sonrió por primera vez. La mayoría de los ingenieros que conozco no tienen ni idea de lo que necesita la gente, dijo. Usted tiene algo mejor, experiencia real. Así nació Constructora Tierra Firme. Un nombre sencillo, honesto, que Berenice escogió pensando en todas las veces que había dormido en el suelo del árbol, soñando con tener algo sólido bajo los pies. Esteban aportó su conocimiento técnico y sus contactos. Berenice aportó el capital, nunca reveló de dónde venía, y una visión clara: construir casas accesibles, bien hechas, para familias trabajadoras que jamás podrían comprar algo en el mercado convencional. Los primeros proyectos fueron modestos: 5 casas en un ejido cerca de Torreón, 10 más en un pueblo minero de Chihuahua. Pero cada construcción se terminaba a tiempo, con materiales de calidad, y las familias que las recibían lloraban de gratitud. La reputación de Constructora Tierra Firme comenzó a crecer. Pronto, hubo contratos con gobiernos municipales, con cooperativas, con empresas que necesitaban vivienda para sus trabajadores. Berenice seguía viviendo en el árbol. No quería llamar la atención. No quería que nadie supiera dónde estaba. Viajaba constantemente, supervisaba obras, negociaba contratos, pero siempre regresaba al bosque, donde sus hijos la esperaban con la cena lista y las velas encendidas. Una noche, después de cerrar un contrato grande en Durango, Berenice regresó al árbol más tarde de lo habitual. Encontró a Ismael despierto, sentado junto al fogón, con un papel en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó ella, dejando caer su morral. Ismael levantó la vista. Tenía los ojos serios, igual que su padre. «Es un mapa», dijo, «de San Vicente de las Peñas». Berenice se quedó inmóvil. «¿Por qué tienes un mapa de ahí? Porque vas a volver, ¿verdad?», preguntó Ismael con calma. «Por eso has estado construyendo casas. Por eso estudias tanto. Vas a volver y vas a enseñarles quién eres». Berenice se sentó despacio frente a su hijo. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Solo el crepitar del fuego llenaba el silencio. «No voy a volver por venganza», dijo finalmente Berenice. «Voy a volver por justicia. Hay diferencia». «¿Cuál?», preguntó Ismael. Berenice tomó el mapa y lo estudió bajo la luz del fuego. Las calles polvorientas, la plaza central, la iglesia vieja, el cementerio donde Elías descansaba. «La venganza destruye», respondió. «La justicia construye». Ismael asintió despacio. No dijo nada más, pero Berenice supo que su hijo entendía. 2 meses después, Berenice regresó a San Vicente de las Peñas por primera vez en 5 años. No llegó en burro ni caminando. Llegó en una camioneta negra conducida por uno de los empleados de Constructora Tierra Firme. Vestía un traje sencillo pero elegante, de tela oscura y bien cortada. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo. Y en su maletín de cuero había documentos, planos y una lista de nombres. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas casas de adobe descolorido, las mismas calles sin pavimentar, los mismos perros flacos durmiendo a la sombra. Pero cuando la camioneta se detuvo frente a la plaza, las miradas comenzaron a clavarse en ella. Berenice bajó del vehículo con calma, caminó hasta la tienda de abarrotes, la misma donde Dorotea vendía frutas, y entró como si nunca se hubiera ido. Dorotea estaba detrás del mostrador, contando billetes arrugados.
levantó la vista y palideció. «¿Ve, Berenice?», tartamudeó. «Buenos días, Dorotea», respondió Berenice con una sonrisa cortés. «Vengo a preguntar por algunas personas. Necesito información». «¿Información?», repitió Dorotea, todavía en shock. «¿De qué tipo?». «Quiero saber quiénes son las familias más trabajadoras del pueblo», dijo Berenice sacando una libreta del maletín. «Las que siempre han sido honestas, las que nunca le han hecho daño a nadie, las que han pasado necesidades, pero no han robado ni engañado para salir adelante». Dorotea abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Berenice esperó con paciencia. Luego agregó, con voz suave pero firme: «También quiero saber quiénes las han tratado mal, quiénes las han explotado, quiénes se han aprovechado de ellas». El silencio se hizo tan denso que podía cortarse con cuchillo. Finalmente, Dorotea tragó saliva. «¿Para qué quieres saber eso?». Berenice la miró directo a los ojos. «Porque voy a regalarles casas». Dorotea dejó caer los billetes que tenía en la mano. «¿Qué?». «Escuchaste bien», respondió Berenice. «Voy a construir casas nuevas, casas dignas, seguras, con agua potable y electricidad, y se las voy a regalar a quienes realmente las merecen». Y sin esperar respuesta, salió de la tienda. Afuera, el pueblo entero pareció detenerse. Las mujeres que lavaban ropa en el lavadero público dejaron de frotar. Los hombres que jugaban dominó bajo el árbol de la plaza dejaron las fichas sobre la mesa. Todos miraban a Berenice como si hubieran visto un fantasma, porque en cierto modo lo era. La viuda que había huido en la noche, quebrada y asustada, había regresado convertida en algo que ninguno de ellos esperaba. Y lo que no sabían era que las preguntas de Berenice no eran casuales. Durante los siguientes 3 días, habló con decenas de personas, escuchó historias, tomó notas, identificó a las familias que siempre habían trabajado duro, el carpintero que reparaba sillas a cambio de comida porque nadie le pagaba en efectivo, la costurera que cuidaba a los hijos de otras mujeres sin cobrar un peso, el campesino que compartía su cosecha con los vecinos aunque apenas tuviera para él, la anciana que curaba heridas con remedios naturales porque el pueblo no tenía médico. Y también identificó a los otros, los que cobraban intereses abusivos, los que falsificaban documentos, los que habían expulsado a familias de sus tierras con amenazas, los que habían enriquecido a costa del sufrimiento ajeno. Cuando terminó su investigación, Berenice regresó a la plaza una última vez, y esta vez, cuando habló, todos escucharon. «Dentro de 6 meses», dijo con voz clara y fuerte, «volveré con casas construidas, casas de verdad, y se las entregaré a quienes las merezcan». Remedios, que estaba entre la multitud, se atrevió a preguntar: «¿Y quiénes las merecen, Berenice?». Berenice la miró fijamente. «Los que nunca te parecieron importantes, Remedios, los que tú y las demás siempre ignoraron». Y sin decir nada más, subió a la camioneta y se fue. Detrás de ella, el pueblo quedó sumido en un silencio incómodo, porque todos sabían exactamente de quiénes estaba hablando. Y todos sabían también que algo estaba a punto de cambiar para siempre. 6 meses después, un convoy de camiones entró a San Vicente de las Peñas, levantando nubes de polvo dorado bajo el sol de la tarde. Eran 5 vehículos cargados con materiales de construcción, vigas de madera recién cortada, ladrillos rojos apilados con cuidado, bolsas de cemento, láminas para techos, ventanas de vidrio envueltas en mantas. Detrás de ellos venía la camioneta negra de Berenice. El pueblo entero salió a las calles, niños corriendo descalzos, mujeres secándose las manos en los delantales, hombres dejando sus herramientas para asomarse. Nadie podía creer lo que veían. Berenice bajó del vehículo con la misma elegancia serena de siempre. Esta vez venía acompañada de Ismael, que ahora medía más alto que ella y tenía la mandíbula cuadrada de Elías. También venía Esteban Robles, el ingeniero, con un portafolios bajo el brazo y expresión seria. «Buenos días», dijo Berenice, dirigiéndose a la multitud reunida en la plaza. «Como prometí, he regresado». Un murmullo incómodo recorrió el grupo. Dorotea, Remedios y Eufemia estaban juntas al fondo con los rostros tensos y los brazos cruzados. No habían dormido bien en meses. Desde que Berenice había hecho su visita anterior, el pueblo entero había estado dividido entre el nerviosismo y la incredulidad. Algunos decían que era una farsa, que nunca volvería. Otros murmuraban que era brujería, que nadie podía transformarse así de la noche a la mañana.
Pero todos, absolutamente todos, habían pasado los últimos 6 meses preguntándose si sus nombres estarían en la lista de Berenice. Durante los próximos 30 días, continuó Berenice con voz clara, mi equipo va a construir 8 casas en este pueblo. Casas con cimientos sólidos, paredes de ladrillo, techos impermeables, instalaciones de agua potable y preparación para electricidad cuando llegue al pueblo. No son limosnas, no son favores políticos, son regalos para las familias que he elegido. Sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo. El silencio era absoluto. Hasta los perros habían dejado de ladrar. Ramiro Villaseñor y su esposa Claudia, leyó Berenice. Por 40 años han trabajado la tierra sin descanso, compartiendo su cosecha con los vecinos en tiempos difíciles. Ramiro, un hombre de casi 60 años con la espalda encorvada y las manos llenas de callos, dio un paso adelante con los ojos brillantes de lágrimas. Claudia, a su lado, se llevó las manos a la boca ahogando un sollozo. Eloísa Méndez, continuó Berenice, costurera que ha remendado la ropa de medio pueblo sin cobrar a quienes no podían pagar y que ha cuidado niños ajenos como si fueran propios. Eloísa, una mujer delgada de pelo gris recogido en una trenza, comenzó a llorar abiertamente. Sus vecinas la abrazaron. Berenice siguió leyendo. Uno por uno, nombró a 8 familias. El carpintero que reparaba puertas a cambio de comida. La anciana que curaba heridas con hierbas del monte. El joven que enseñaba a leer a los niños bajo el árbol de la plaza. La viuda que lavaba ropa ajena para mantener a sus 4 hijos. Todos ellos habían sido invisibles durante años. Todos ellos habían trabajado sin quejarse. Habían dado sin esperar nada. Habían permanecido honestos en un lugar donde la honestidad era vista como debilidad. Cuando Berenice terminó de leer, dobló el papel y miró al resto del pueblo. A todos los demás, dijo con voz suave pero firme, no les debo explicaciones, pero les doy una advertencia. Observen bien a estas familias, porque ellas son la prueba de que hacer lo correcto, aunque nadie lo vea, siempre tiene recompensa. Y sin agregar nada más, dio la orden para que comenzara la construcción. Durante los siguientes 30 días, San Vicente de las Peñas se transformó en un hervidero de actividad. Los camiones iban y venían. Los albañiles trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer. Las mezcladoras de cemento rugían. Los martillos golpeaban. Y en diferentes puntos del pueblo, 8 estructuras comenzaron a levantarse del suelo. Berenice supervisaba cada detalle personalmente. Revisaba los cimientos, probaba la mezcla del cemento, verificaba que las ventanas estuvieran bien instaladas. Ismael trabajaba junto a los albañiles, cargando ladrillos, mezclando cemento, aprendiendo cada aspecto del oficio. Y los niños del pueblo se reunían alrededor de las obras, fascinados, viendo cómo algo tan sólido y hermoso podía nacer de la nada. Pero lo más impactante no eran las casas en sí. Era la mirada en los rostros de quienes las iban a recibir. Ramiro Villaseñor lloraba cada vez que pasaba frente a su futura casa. Eloísa Méndez llevaba flores silvestres a los trabajadores como agradecimiento. La anciana curandera rezaba en voz baja cada mañana frente a los cimientos de su nueva vivienda con las manos temblorosas sobre el pecho, y los demás, los que no habían sido elegidos, guardaban silencio. Dorotea dejó de sonreír. Remedios dejó de dar consejos no solicitados. Eufemia evitaba cruzarse con Berenice en las calles. Las 3 mujeres que años atrás habían brindado por la desaparición de la viuda, ahora caminaban con la cabeza baja, sintiendo el peso de las miradas acusadoras de sus propios vecinos. Porque el pueblo entero se había dado cuenta de algo. Las familias que recibían casas eran exactamente las que ellos habían ignorado, despreciado o explotado durante años. Y las que no recibían nada eran las que habían vivido a costa del sufrimiento ajeno. El espejo que Berenice había puesto frente a San Vicente de las Peñas era implacable. 30 días después, las 8 casas estaban terminadas. Berenice organizó una ceremonia sencilla en la plaza. Cada familia recibió las llaves de su nueva vivienda envueltas en un pañuelo blanco. Ramiro Villaseñor no pudo articular palabra cuando Berenice puso las llaves en su mano. Solo se arrodilló frente a ella y lloró como un niño. Claudia, su esposa, abrazó a Berenice con tanta fuerza que casi la derriba. «Dios te bendiga, hija», susurró la anciana con la voz quebrada.
Dios te bendiga 1000 veces. Berenice no respondió. Solo sonrió con los ojos húmedos. Esa noche antes de irse, Berenice visitó el cementerio. Caminó hasta la tumba de Elías, que ahora tenía flores frescas. Alguien del pueblo las había puesto ahí. Y se arrodilló frente a la cruz de madera. «Lo hice», susurró. «Hice lo que me pediste, los protegí. Y ahora estoy haciendo algo más. Estoy demostrando que tenías razón, que la honestidad vale la pena». El viento movió las hojas de los árboles cercanos. Berenice se quedó ahí unos minutos más, en silencio, sintiendo la presencia de Elías como si todavía estuviera junto a ella. Luego se levantó, se limpió las lágrimas y regresó a su camioneta. Pero antes de subir, Remedios apareció desde las sombras. Tenía el rostro descompuesto, los ojos enrojecidos. «Berenice», dijo con voz temblorosa, «yo necesito decirte algo». Berenice esperó en silencio. «Aquella noche», continuó Remedios, con las palabras atropellándose, «cuando tu esposo murió, nosotras, Dorotea, Eufemia y yo, dijimos cosas horribles. Nos alegramos de que te fueras. Pensamos que el monte te mataría. Y yo lo siento. Siento todo. No sé qué nos pasó. La envidia, el resentimiento, nos consumió». Berenice la miró fijamente. Durante un momento que pareció eterno, no dijo nada. Luego asintió despacio. «Lo sé», respondió con voz tranquila. «Siempre lo supe». Remedios se cubrió el rostro con las manos y sollozó. «No espero que me perdones», murmuró. «Solo quería que supieras que me arrepiento». Berenice subió a la camioneta. Antes de cerrar la puerta, miró a Remedios una última vez. «El arrepentimiento es el primer paso», dijo. «Ahora demuéstralo con acciones». Y se fue. Pasó un año en el que San Vicente de las Peñas cambió de maneras que nadie había imaginado. Las 8 familias que recibieron casas se convirtieron en ejemplos vivientes de dignidad y gratitud. Ramiro Villaseñor comenzó a enseñar técnicas de cultivo a los jóvenes del pueblo. Eloísa Méndez abrió un pequeño taller de costura donde enseñaba el oficio gratuitamente. La anciana curandera organizó un círculo de mujeres para compartir conocimientos de medicina natural. Pero lo más sorprendente fue lo que pasó con los demás. Dorotea comenzó a vender sus frutas a precios justos, sin inflar los números. Remedios ofreció clases gratuitas de alfabetización para adultos. Eufemia usó sus conocimientos de partera para atender partos sin cobrar a quienes no podían pagar. Poco a poco, el pueblo comenzó a transformarse desde adentro. No por miedo, no por obligación, sino porque habían visto con sus propios ojos lo que significaba hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y entonces, en un día soleado de octubre, Berenice regresó una vez más. Esta vez traía planos para otras 10 casas. El pueblo se reunió en la plaza nuevamente, esperando que Berenice nombrara a las siguientes familias afortunadas. Pero cuando ella comenzó a hablar, las palabras que salieron de su boca dejaron a todos en shock. «Estas casas», dijo con voz serena, «son para quienes no recibieron nada la primera vez». Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. «¿Qué?», preguntó alguien desde atrás. «Dorotea Salazar», dijo Berenice, mirando directamente a la mujer que una vez brindó por su desaparición. «Remedios Aguirre, Eufemia Torres y otras 7 personas que actuaron mal en el pasado, pero que han demostrado durante este último año que el cambio es real». El silencio era absoluto. Dorotea se llevó las manos al pecho, con los ojos desorbitados. Remedios comenzó a temblar. Eufemia cayó de rodillas en medio de la plaza, sollozando sin control. «No merecemos esto», susurró Remedios con la voz quebrada. «No después de lo que hicimos». Berenice caminó hacia ella y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. «Nadie merece nada por lo que hizo en el pasado», dijo con suavidad. «Pero todos merecen una oportunidad cuando demuestran que han cambiado». Las 3 mujeres se abrazaron a Berenice, llorando de una forma que parecía vaciar años de culpa, vergüenza y arrepentimiento. Y a su alrededor, el pueblo entero comenzó a llorar también, porque entendieron finalmente lo que Berenice había estado intentando enseñarles desde el principio, que la justicia no era destruir a los que habían hecho mal. La justicia era darles la oportunidad de convertirse en algo mejor. 6 meses después, las nuevas casas estaban listas.
y San Vicente de las Peñas, el pueblo que una vez había estado podrido por la corrupción y la envidia, se había transformado en un lugar donde la gente se ayudaba sin esperar recompensa, donde los niños aprendían que la honestidad era fuerza y donde las palabras comunidad y familia habían recuperado su verdadero significado. Berenice nunca les contó sobre el oro en el árbol, nunca les habló de las noches de miedo y hambre, nunca les mostró las cicatrices que llevaba en el alma. Solo les mostró que era posible transformar el dolor en propósito y que la verdadera riqueza nunca había estado en las pepitas doradas escondidas en el corazón de un árbol. Estaba en la capacidad de usar lo que tenías, fuera mucho o poco, para cambiar el mundo de alguien más. Esa tarde, antes de partir por última vez, Berenice se detuvo en la entrada del pueblo. Miró hacia atrás, viendo las casas nuevas brillando bajo el sol, las familias reunidas en sus patios, los niños jugando en las calles sin miedo. Ismael, que conducía la camioneta, la miró con curiosidad. «¿Qué piensas, mamá?», preguntó. Berenice sonrió. Una sonrisa tranquila, llena de paz. «Pienso que tu papá estaría orgulloso», respondió. «Muy orgulloso». Y mientras la camioneta se alejaba por el camino polvoriento, dejando atrás el pueblo que alguna vez la había expulsado, Berenice supo que el legado de Elías no había sido el oro que encontró en aquella mina secreta. Su legado había sido enseñarle que el amor verdadero protege, que la sabiduría verdadera prepara